Es para mí un honor darle la más cordial bienvenida al primero de una serie de 4 webinars que estaremos desarrollando en conjunto con el Centro Digital de Economía y Gobernanza de CIPE, que es el Centro Internacional para la Empresa Privada. Con estos webinars buscamos poner a disposición del público información relevante sobre inteligencia artificial, ya que nuestro gran objetivo es que más personas puedan ampliar sus conocimientos y promover así el uso de los sistemas de inteligencia artificial de forma legal, segura y también ética. Bueno, sabemos que en los últimos años hemos sido testigos de un crecimiento exponencial en el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa por parte del público en general, así como de diferentes empresas y emprendedores, especialmente por dos factores que debemos destacar. El primero ha sido el avance significativo que representaron las redes neuronales convolucionales y los modelos de Transformer. Y el segundo, por las facilidades que actualmente existen en acceder a estos sistemas de inteligencia artificial complejos por medio de las tecnologías en la nube, permitiendo así transformar la forma en que operan diferentes actores económicos, ocupando modelos que empiezan a dar sus primeros pasos en la multimodalidad. Por ejemplo, hemos visto cómo la inteligencia artificial del tipo generativa se está usando en diferentes procesos. Un ejemplo son los procesos de generación de contenido mediante la creación de textos, imágenes, videos que se van generando automatizadamente. También podemos verlos cómo se están utilizando en campañas de marketing, publicaciones en redes sociales o incluso para formular material informativo. Otro de los procesos donde estamos viendo la inteligencia artificial es en la atención al cliente. Gracias, por ejemplo, a los chatbots con capacidad de producir textos simulando una conversación con otros seres humanos, brindando así soporte o respondiendo preguntas frecuentes. Y otro proceso interesante ha sido el desarrollo de productos, especialmente para estas etapas de diseño y prototipado, permitiendo acelerar procesos de innovación. Y entonces cuando vemos todo eso, muchas veces surgen estas preguntas de ¿estoy cometiendo plagio o estoy infringiendo derechos de autor al usar inteligencia artificial generativa? O muchos también se preguntan si será que se puede registrar o depositar obras que uno cree utilizando también estas nuevas tecnologías. Es por ello que decidimos pues empezar esta serie de webinars con un tema tan importante titulando a este evento Inteligencia Artificial Generativa y Derechos de Autor, casos prácticos y soluciones, en donde hoy podremos explorar diferentes interrogantes que surjan en el uso de estas tecnologías tan innovadoras y cómo el derecho está intentando darle respuesta alrededor del mundo. Nuestro objetivo este día es brindarles a ustedes esas herramientas y conocimientos necesarios para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial generativa mientras se respeten los derechos de autor y así evitamos también riesgos legales. A lo largo de la próxima hora van a escuchar a dos expertos internacionales, a Brad Watts y a Michael Richards de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, quienes son expertos en la materia y quienes nos darán a conocer algunos casos que están sentando ya precedentes sobre las reglas de propiedad intelectual por el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa. Y posteriormente vamos a escuchar a nuestro experto nacional, Danilo Rodríguez, quien, gracias a su trayectoria profesional en propiedad intelectual, nos podrá también comentar cómo está el panorama desde la perspectiva salvadoreña, señalando los retos y las oportunidades que ello representa. Así que esperamos contar con su presencia no solo hoy, sino que en los 3 próximos webinars, de los cuales estarán recibiendo también invitación, y esperamos que sea una experiencia enriquecedora para todos los que nos acompañen y que con el enfoque práctico que estamos intentando darle a estos webinars podamos promover el uso de los sistemas de inteligencia artificial, como les decía al inicio, de forma legal, segura, pero también ética. Sin más, cedo la palabra a Luisa Tomar, que es la directora del Centro Digital de Economía y Gobernanza de CIPE. Adelante, Luisa. Bienvenidos. Good afternoon. Muy buenas tardes. I'm Luisa Tomar, the Director of Site. Soy Luisa Tomar, la directora de gobernanza de CIPE. Estamos muy contentos de copatrocinar este taller con nuestros socios FUSADES de tan larga data. Este es el primer webinario de varios
que se enfoca en inteligencia artificial y tendencias en Latinoamérica y El Salvador. Y estamos más que contentos de recibirlos a todos y tener conversaciones adicionales en los siguientes meses. Mi organización, CIPE, trabaja en la intersección en desarrollo democrático y económico. Sabemos que la transformación digital e inclusiva y la gobernanza requiere liderazgo desde el sector privado y cooperación con el gobierno y con la sociedad civil. Como parte del trabajo que hacemos, estamos apoyando a comunidades locales para mejor apalancar la inteligencia artificial en sus empresas, expandir sus ecosistemas a tecnologías emergentes y promover la innovación y que siempre se mantengan los valores democráticos. Es un gran placer para mí presentar a los dos oradores, Brad Watts, vicepresidente del Centro de Políticas Innovadoras de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y Michael Richards, que es director de políticas en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde él maneja inteligencia artificial, el grupo de trabajo de inteligencia artificial. Ellos van a estar ofreciendo información sobre tendencias en Estados Unidos en lo que es propiedad intelectual e inteligencia artificial. Quédense para la parte de preguntas y respuestas por si hay algo que quedó pendiente. Le paso el micrófono a Brad. Gracias, Luisa. Yo voy a intentar compartir la pantalla. Bueno, quería comenzar compartiendo la agenda. Voy a darles un pantallazo de parte de los casos relacionados con propiedad intelectual. Vamos a estar hablando de algunas tendencias en las políticas y el aspecto legal y ético en algunos de estos casos. También mi colega Michael les va a hablar de políticas actuales en Estados Unidos con respecto a propiedad intelectual e inteligencia artificial. Michael, no sé si quieres comenzar. Sí, soy Mike Richards, soy director senior hacemos toda la parte de tecnología. En tecnología hacemos comercio electrónico, políticas de comercio. En CITEC yo manejo dos carteras, que es transformación digital, que es el uso gubernamental de la tecnología, asegurándonos de que obtengan los beneficios, así como las empresas privadas, de la tecnología para todos. Y también inteligencia artificial para el día a día, para el trabajo del día a día dentro de la Cámara de Comercio. Muchas gracias, Brad. Adelante. Gracias, Michael, y les pido disculpas porque voy a estar tosiendo, me estoy recuperando de una neumonía que tuve a principios de mes. Así que gracias por la paciencia. Como dijo Luisa, soy vicepresidente de Global Innovation Policy Center, el centro global. Y nosotros tratamos de liderar lo que son los estándares de propiedad intelectual en Estados Unidos y en el mundo para la prosperidad económica. En mi línea de trabajo con varias empresas dentro de Estados Unidos, con el gobierno, con otras partes interesadas, para fomentar un ambiente donde los inventores y los creadores pueden invertir los recursos con tranquilidad para seguir creando. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, muy contento de compartir esto con ustedes y espero realmente llegar a la parte de preguntas y respuestas por si podamos compartir más. Voy a comenzar con un repaso de algunos aspectos claves de propiedad intelectual y inteligencia artificial. Los primeros dos son los más grandes en Estados Unidos. Los casos legales, habrán escuchado hablar de Thaler versus Vidal. Fue un caso que involucró patentes de creaciones de inteligencia artificial. Y luego Thaler versus Perlmutter, que fue lo mismo, pero tenía que ver con copyright. En Thaler Vidal, para los que no conocen al doctor Steven Thaler, es un científico, un investigador, y él estaba usando un sistema generativo que se llama DEVIS, que es un dispositivo para producir dos cosas. Una luz que hacía la mímica de la actividad neuronal y uno no pudo patentar estas innovaciones porque durante el proceso de examinación, la oficina patentes marcas dijeron que no podían porque él había usado una máquina
Y de acuerdo a la Oficina de Patentes y Marcas, su interpretación de la ley actual es que las máquinas no califican como inventores porque la ley de Estados Unidos y en varias jurisdicciones exteriores habla de los inventos como algo como personas naturales, personas físicas, una persona, un individuo, un ser humano que tiene que crear algo. El doctor Thaler no estaba contento, por supuesto, con la decisión y él fue a la Corte Federal, la Corte Distrital. La Corte Distrital estuvo de acuerdo que el inventor tenía que ser una persona física, una persona humana, no podía ser una máquina, no podía ser inteligencia artificial. Thaler no quedó ahí, apeló la decisión y también al apelar llegaron a la misma determinación por tercera vez, que la máquina no se podía proteger las creaciones de la máquina. Y sigo enfatizando personas físicas porque más adelante vamos a hablar, y Michael seguramente lo va a mencionar, y muchos de ustedes están tratando de entender qué es persona física o persona natural, cuáles son los límites de ser humano o no humano. Es una pregunta ética. Taylor llegó a la Corte Suprema y también fue denegado el pedido. Entonces, con relación a las patentes de la generación de inventos de inteligencia artificial, la ley actual dice que las máquinas no se pueden otorgar patentes a los inventos de las máquinas. Las máquinas no califican porque no son humanos, no son personas físicas o naturales. Bueno, me imagino que ya estarán pensando en cosas que preguntar, pero el segundo caso también fue Thaler contra Perlmutter. Él generó una imagen con inteligencia artificial, generó una imagen y quiso registrar la imagen, y la oficina de copyright también rechazó de nuevo esto, que la autoría no era humana, que la autoría tenía que ser de una persona física para poder hacer el copyright o para poder registrar la marca, porque no podían proteger a una máquina. Y como en el caso anterior, el doctor Thaler demandó a la Oficina de Marca de Patentes, o de marcas registradas, perdón, y de nuevo al apeló, volvieron a decidir que la autoría humana, que faltaba el elemento humano. Este caso está pendiente. No sé, lo que yo quiero que tomen en mente de ambos casos es que, de nuevo, en ambos hablan de algún nivel de intervención humana, algún nivel de autoría humana o de innovación humana. La pregunta es, ¿qué nivel? ¿Cuánto es suficiente? ¿Y cuáles son las fronteras, digamos, los límites del invento? ¿Hasta dónde puede haber? ¿Cuánto elemento humano tiene que haber para calificar? Pero sí, mientras que aprovechamos a la inteligencia artificial, que es maravillosa. Otros casos relacionados con propiedad intelectual, inteligencia artificial, hay docenas y docenas de casos legales que tienen que ver con la inteligencia artificial y hasta dónde puede o no infringir la marca registrada, pero el más famoso es New York Times versus OpenAI. Esto fue New York Times, que es uno de los diarios más prominentes, contra Microsoft, y OpenAI. New York Times dice que OpenAI generó contenido en base a artículos escritos por el New York Times. Casi un copy-paste. Esto es lo que decía New York Times. Y ellos decían que violaba su propiedad intelectual. OpenAI se defiende, dice, no, acá no estamos infringiendo nada. Esto, de hecho, es un uso justo, es un uso aceptable. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Que es perfectamente aceptable porque se está usando el material, y este caso está pendiente. Va a llegar a todas las instancias de la corte y no se va a detener así nomás a nivel distrital,
probablemente este caso o algún caso similar llegue a la Corte Suprema. De manera similar, está el Universal Music Group. De nuevo, este es el segundo caso que vemos aquí, es hasta qué punto se está copiando el contexto de creaciones generadas por inteligencia artificial. ¿Cuál es el uso justo de transformar el trabajo ajeno o de terceros? ¿Cuáles son las implicancias políticas, legales, éticas de estos casos? Lo primero que se preguntarán es, ¿cuál es la respuesta legal? ¿Qué le digo a mis clientes? La respuesta es, no sabemos aún. Estos casos no se definieron. La Corte Suprema todavía no se pronunció con lo que es la inventoría humana para patentes o autoría para marcas registradas. La Corte Suprema no mencionó nada sobre la doctrina del uso justo de lo que es la innovación o la creación. Entonces, no hay una respuesta clara aún. Y aunque la hubiere, está la segunda pregunta, que se necesita autoría humana o se necesita creación humana para tener un patente. ¿Cuánto? ¿Cuán poco? ¿Cuán mucho? ¿Cuánto podemos depender de las máquinas? ¿Se puede usar las máquinas? Que no es la respuesta correcta, o solo hay que apretar una tecla. No sabemos, nosotros no sabemos aún. Así que a medida que van recibiendo este tipo de consultas, tienen que pensar también en cuáles son las fronteras o los límites de estas respuestas legales que aún no tenemos. No se van a resolver de manera legal, nacional o internacional todavía. Además de estas preguntas legales, y Michael, mi colega, les va a hablar de esto un poquito más adelante, también está la parte de políticas. La pregunta de ¿cuál es la política correcta? Digamos que la Corte Suprema decide que no se necesita ningún nivel de intervención humana para tener un patente. ¿Está bien esa decisión? No sé. Es algo que los cuerpos legislativos y democráticos todavía tienen que resolver. ¿Qué tipo de ambiente de políticas tenemos que crear para proteger la innovación, pero respetar las consideraciones éticas y morales que tenemos como seres humanos y como sociedad en general? Porque además de las implicaciones comerciales, legales, de políticas, como verán, todos estos casos, especialmente los primeros dos, representan cuestiones morales y éticas. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser creativo? Porque el ser humano es creativo en su esencia. Necesitamos que exista eso y permitir a las máquinas que compartan los mismos derechos legales que nosotros como seres humanos compartimos. Cuando hablamos de proteger, no sé, no tengo la respuesta. Me imagino que muchos aquí tengan diferentes opiniones sobre las tres preguntas, pero bueno, son preguntas que nosotros tenemos que preguntarnos como abogados o como empresarios o como personas involucradas en la comunidad o en el proceso de creación de políticas públicas. A medida que van pensando en esto, piensen qué es lo legal y qué es la mejor política y qué es lo moral. Esas tres cosas no siempre se alinean perfectamente y por eso es tan complicada la implicancia jurídica, por eso es tan difícil cuando hablamos de inteligencia artificial. Con esto, le paso el micrófono a mi colega Michael. Ahí dejo de compartir mi pantalla y Michael pasa a compartir. Brad, muchas gracias por abrir con esa discusión para entender dónde estamos del lado de las políticas. Como dijo Brad, hay muchísima discusión todavía pendiente, muchas opiniones, muchos puntos de vista. No es solamente lo que vemos de la industria y los negocios, pero también de los creadores de políticas. Quería hablar de lo que estamos viendo ahora con respecto a propiedad intelectual y registro de marcas que vemos. Brad, ¿quieres ir a la siguiente, por favor? Primero quería hablar de lo que ya vimos en esta administración, que es Biden-Harris. La gente sabrá que esta administración en octubre sacó una orden ejecutiva que fue la orden ejecutiva más grande que ninguna administración nunca haya sacado, más grande que la de ciberseguridad.
Y lo que les quiero comentar sobre esto es que es menos prescriptiva y cubre lo que hacen diferentes agencias a la fecha. Hay más de 150 requisitos, a 540, con fechas, y quiero mencionar específicamente los requisitos dentro de lo que es marca registrada y propiedad intelectual. Eso es lo que yo mencioné aquí, para que todos vean. Y las especificidades son, bueno, hay requisitos sobre el lado de propiedad intelectual, siendo que la Subsecretaría de Comercio tiene que publicar las guías para el uso de inteligencia artificial y tiene que también haber unas guías para los examinadores de patentes y los que solicitan. También o todas las otras tecnologías emergentes. Sí, queremos continuar diciendo que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta, que hay otras cosas que van a entrar en la ecuación, incluyendo computación cuántica. Esto nos da la oportunidad ahí. Brad, ¿querías ir a la siguiente diapositiva? Bueno, la mayoría del trabajo que vemos ahora se basa en esa orden ejecutiva. La secretaria van a haber otros requisitos, van a tener que contratar personal para que haga investigaciones, desarrolle recursos para el sector privado, cómo mitigar el robo de propiedad intelectual. Todo esto es parte de los requisitos que entran dentro de la orden ejecutiva de esta administración. Esta administración y las siguientes, bueno, esto es solo parte del trabajo, hay varios otros aspectos, incluyendo en el Congreso también. Hay cierto trabajo. Siguiente diapositiva, Brad. En el Congreso se está haciendo mucho trabajo con respecto a inteligencia artificial. Quería hacer un chiste de que todos creen que la inteligencia artificial es nueva y que comenzó, no sé, en noviembre de 2022 con ChatGPT. Obviamente la inteligencia artificial ya existe hace un montón de tiempo. En general, el término inteligencia artificial comenzó en los 50, pero el Congreso se involucró últimamente. Hicieron forums, inside forums, que estos senadores trabajaron para crear recomendaciones junto con otros senadores, estos 4 senadores que están ahí, hicieron lo que se llama la hoja de ruta de recomendaciones. Eso fue a principios de año y una de las recomendaciones fue sobre propiedad intelectual, pidiendo que se continúe examinando dentro de los resultados que van a salir en esta administración. También vimos comités de jurisdicciones que tienen que ver con inteligencia artificial y propiedad intelectual. Y hicimos todo un repaso de las políticas actuales y de los temas asociados, sería la mejor forma de decirlo. Congreso y la Cámara de Diputados, bueno, todo el Congreso ya tuvieron como 12 audiencias sobre el tema y están haciendo una serie de audiencias más para ver si hay alguna propuesta de políticas que deberían existir. Y como dijo Brad, hay muchas opiniones diferentes. Yo publiqué 3 diferentes proyectos de ley. El primero sería la ley de marcas registradas de inteligencia artificial. También se presentó un proyecto de ley que habla de réplicas y de duplicaciones no autorizadas. Y también otro proyecto de ley que tiene que ver con los originales. O sea, es la ley sobre proteger a los creadores, fomentar el arte y que la industria del entretenimiento siempre esté segura. Hay muchas propuestas sobre inteligencia artificial. Hay muchas discusiones en el Congreso, pero algo que vemos a nivel nacional es no solamente lo que pasa a nivel federal, pero también a nivel estatal. Si quieres ir a la última diapositiva, por favor. Vimos mucha acción estatal con respecto a inteligencia artificial y propiedad intelectual. En general, los estados
han estado involucrados. Vimos más de 600 proyectos de ley solamente en este ciclo legislativo desde los diferentes estados. Muchos son de temas específicos, como si se necesita marca de agua, el uso del gobierno en la tecnología, pero el lado de la propiedad intelectual es parte del debate en que hay en los estados, y estamos viendo que había un proyecto de ley que se firmó, esa fue la ley Elvis, que fue a principio de año, que hace que sea ilegal en Tennessee replicar la voz de un creador sin su consentimiento, y se puede demandar por daños si es que se replica la voz de alguien. Eso es un repaso, fue en Tennessee. Un repaso de lo que estamos viendo, es muy rápido, pero bueno, esto es un esfuerzo del gobierno completo. No, las cortes están trabajando, por supuesto, pero el Congreso también, y también el Ejecutivo y los estados en este momento cuando tiene que ver con propiedad intelectual y inteligencia artificial. Le paso el micrófono de nuevo a Michael para que empecemos las preguntas y respuestas. Bueno, creo que estamos dejando las preguntas y respuestas para el final, pero corríjanme si me equivoco. Con eso me gustaría darle el micrófono al anfitrión, y muchísimas gracias por permitirnos hablar de estos temas tan importantes. Michael, de verdad que han sido ponencias muy ilustrativas para conocer cuáles son los casos que están sentando precedentes en el mundo en temas de propiedad intelectual e inteligencia artificial. Ahora vamos a dar paso a poder escuchar la ponencia nacional desde la perspectiva salvadoreña. Para ello tenemos a Danilo Rodríguez Villamil, quien es abogado especialista en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Él es socio del bufete Espino Nieto, también es profesor de Derecho de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, y es miembro de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial, ASIPI, así como de la International Trademark Association, INTA. Así es que para nosotros es un honor, Danilo, tenerlo con nosotros. Todo el tiempo es para usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sipe. Gracias, Fusades, por la invitación. Estoy muy complacido de estar con todos ustedes y los presentes. Voy a compartir, y gracias Michael y Brad por la excelente introducción a este tema tan importante. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Vamos a ver, la introducción que ha hecho Michael y Brad es muy interesante desde el punto de vista del entendimiento de lo que se conoce por inteligencia artificial, específicamente lo que nos enfoca este día, que es la inteligencia artificial generativa. Digamos, el tema de cómo se van a licenciar los productos a los usuarios. Hay que analizar el tema de los secretos industriales, donde los proveedores de estos servicios van a mantener su forma de dar esas licencias a través de secretos o de información confidencial, que es una de las formas de protección de la propiedad intelectual. Pero hay otros problemas que se han dado. Por ejemplo, cuando las máquinas de alguna forma han violado material protegido para sus entrenamientos o para los resultados que se dan en la aplicación ya práctica de los contenidos que se le piden a la inteligencia artificial. Entonces, ni se diga con el tema del código abierto, que el código abierto, como sabemos, es un tema de la utilización libre del software, donde los cambios que se hagan al software libre tienen que quedar en la misma red. Entonces, existen varias problemáticas que se tienen que enfocar de diferente manera, pero lo que quiero yo contar aquí un poquito es que esto que estamos discutiendo ahorita pasó precisamente con el tema de las plataformas. Las plataformas digitales que manejaban contenido, la regulación fue evolucionando. Se nos ha olvidado, a veces olvidamos bastante rápido, que el sistema Notice and Takedown de bajar una señal era lo que privaba por muchos años. En nuestros países todavía sigue aplicándose el Notice and Takedown, pero era imposible con un tema masivo de millones de quejas en un día ante plataformas que manejaban contenido de música y películas. Y la regulación fue cambiando a tal grado que ahora las plataformas tienen que tener sistemas autoaplicativos para retirar infracciones de derecho de autor. Pues lo mismo, hay que ir pensando en esos sistemas que ya se ocuparon para ir regulando la inteligencia artificial, que no es un tema, no es tan fácil decirlo, obviamente es un tema de discusión, pero, y con esto ya vamos llegando a la parte conclusiva, es bien importante
que la problemática directa en temas de la generación de la inteligencia artificial es, primero, si esos resultados se van a considerar obras. Segundo, quién va a ser el titular de las obras con los problemas que ya vimos sobre la necesidad de existir una persona en la cadena de los derechos de autor. Y la regulación de su depósito y la forma cómo se puede hacer o quién lo puede hacer y cómo se va a manejar el uso indebido de las obras. Eso es prácticamente centralizando el tema de cómo enfocar o de cómo tratar de enfocar un tema desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista administrativo en la aplicación del derecho. Entonces, aquí, ya para el caso de El Salvador, que fue para lo que se ha generado esta parte de la presentación, reitero, siempre tenemos que ver a la inteligencia artificial como un medio y no como un fin, ¿ya? Y recordemos que tanto, el sistema de propiedad intelectual no se puede ver como un sistema solo de protección, sino que de acceso. De hecho, y esto es bien importante para el objeto de definir la normativa siguiente, el entorno digital trajo muchos cambios en el mundo que los estamos aplicando sin darnos cuenta. El caso Google Books en Estados Unidos, cuando Google digitalizó todos los libros y hubo un gran dilema judicial en Estados Unidos sobre Google Books, sobre si era fair use, uso justo, digitalizarlos todos sin autorización de los editores. Y al final, esa sentencia, muy discutida por unos, aplaudida por otros, fue precisamente, muchos doctrinarios, no estoy queriendo opinar sobre la legislación americana o la jurisprudencia, pero dijeron, esa es una ampliación del fair use. Y esto es importante, porque el acceso en materia de derecho de autor ha jugado un rol fundamental con las obras de dominio público y todo lo que pasa después de que la cadena de derechos termina. Es derecho y acceso al conocimiento. Entonces, sí, eso hay que ponerlo en la balanza y hay que darnos cuenta que ya El Salvador, vamos por partes, ha iniciado con leyes como comercio electrónico, como firma digital, donde se reconoce el principio de neutralidad tecnológica, empezando por ahí. El principio de neutralidad tecnológica, como sabemos, es un principio jurídico que dice que no se puede discriminar una tecnología en el entorno salvadoreño y en las relaciones jurídicas. Y esto es importante porque tenemos que empezar por esa base. Claro, tenemos problemas bastante serios. ¿Por qué? Porque tenemos El Salvador y Latinoamérica tiene un sistema de los derechos morales y patrimoniales, que son los dos derechos que tiene el derecho de autor. El moral, que es personal, y el patrimonial, que es todos los derechos económicos que emanan del uso de las obras, que es una situación distinta al copyright americano. Entonces, compaginar los derechos morales que surgen un derecho moral es el derecho de paternidad, la obra es mía, el derecho de integridad. Todos esos derechos vienen de la propia esencia del ser humano, no de una máquina que no tiene la facultad de saber ni siquiera que está creando nada. Entonces, eso sí es un problema, pero no debería ser un problema solucionarlo, ¿ya? Porque hemos solucionado otras cosas y a eso es lo que yo quiero llegar. Quiero referirme, y nos hemos olvidado un poco, ¿verdad? Que en la misma legislación de derecho de autor vigente en El Salvador establece ciertos tipos de obras, como por ejemplo las obras complejas, que las obras complejas tienen varias divisiones, entre ellas las obras en colaboración, las obras compuestas o las obras colectivas, pero son obras donde, por ejemplo, una obra en colaboración son cuando la obra no se puede separar y todos han colaborado para hacer algo, ¿ya? Una obra de teatro, las obras cinematográficas. Empecemos por ahí. En una obra, en el derecho de autor hay obras que tienen una complejidad donde hay varios derechos para varias personas. Y eso es un tema que se puede y evidentemente va a ir siendo una tendencia para tratar de regularlo en materia de derecho de autor, la inteligencia artificial. Y voy a poner un ejemplo, el software. Por años también se nos olvida mucho la discusión del software, que es un tema técnico al final, y el software se termina protegiendo como derecho de autor. Y es ahí donde sabemos que el programa, que estamos utilizando programas ahorita con una interfaz que estamos viendo,
pero lo que se protege el código fuente es el lenguaje del programador. Ese programador, y eso no significa que esa obra, o más bien, ese software tiene otros elementos que no son protegibles necesariamente por el derecho de autor, pero forman parte de. Y es un tema que no puedo dejar pasar para efectos de tratar de aterrizar en lo que se puede ver la normativa. Es bien interesante cómo recordemos las limitaciones y excepciones al derecho de autor, que están en todas las normas del mundo y permiten el acceso. Wikipedia, por ejemplo, hubo un tiempo que quiso ser cerrado a través de una iniciativa que se llamaba la Ley SOPA en español, que es la Stop Online Piracy Act, ¿verdad? Y esa se detuvo, pero al final el punto importante a lo que quiero llegar es que la evolución del derecho de autor pasa por inventos. Y el mejor ejemplo que puedo ponerles es el tema del fonógrafo de Thomas Alva Edison, que en 1878 fue patentado, y a partir de ahí, a partir de ese invento y de sus futuras mejoras, se va generando una conciencia donde precisamente lo que hace el fonógrafo es llevar la música a la casa. Ahorita se oye bien fácil, no lo fue. Cambió una forma distinta de ver la música. Y esa legislación se termina conociendo como derechos conexos. Y los derechos conexos, si nos recordamos, lo que tutelan, uno de ellos, los productores de fonogramas, que lo que hacen es fijar el sonido en un soporte material. Y principalmente se activa esto cuando salen los cassettes allá por los 60 y empieza, o antes, y empieza a generarse lo que se terminó en la Convención de Ginebra. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente ese fonógrafo que cambia una estructura de vida, ¿sí? Lo que es un medio, no un fin. Y ese medio se protegió bajo una norma específica, pero se genera una legislación donde el productor del fonograma lo que hace es reconocerle el esfuerzo que hizo en fijar esos sonidos. ¿Por qué menciono todo esto? Porque la inteligencia artificial lo que está haciendo es siendo una herramienta para personas que van a aplicar creatividad y generar obras derivadas de los contenidos que va a tener la inteligencia artificial, de las entradas y salidas. Esa red neuronal que se compone de un generador y un discriminador y que te va a lograr incorporar un diseño basado en un sombrero con una capa, y esa capa va a tener un diseño de Van Gogh. Por darle esa creatividad a esa persona que hizo eso. La clave va a estar aquí en saber determinar los alcances de cada persona. Y por eso les dije, acordémonos de los prompts. Hay mucho de los prompts que puede llegar a ser protegible en materia de derecho de autor. No quiero decir que lo son todos, pero creo que la respuesta a muchas de las aplicaciones de la inteligencia artificial va a estar en eso. Y por eso las empresas y las pymes tienen que saber ahorita, como recomendación, que cualquier actividad que hagan utilizando proveedores de inteligencia artificial o utilizándola directamente, la inteligencia artificial, las empresas tienen que cuidar aspectos de no vulneración de propiedad intelectual mientras no haya regulación. Es decir, hacer búsquedas en el comercio en relación a marcas, es decir, en los contratos poner salvaguarda de que el proveedor se hace responsable de cualquier material que haya generado por inteligencia artificial. Hay muchísimas precauciones que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está dando para mitigar riesgos. Está en la página web de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Es bien importante que la puedan revisar. Y finalmente, pues no me voy a emplear más, es básicamente que la inteligencia artificial es una herramienta, es un medio que tiene que seguir generando lo que puede generar para nuestros países. Y lo importante es que hagamos una legislación adecuada, correcta, que proteja a la tecnología, pero también que proteja a los usuarios en la generación de contenido y en la generación de mucha creatividad que está en torno a la inteligencia artificial. Me quedo acá sin más que agradecerle su atención y a la orden por cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Danilo. Muchísimas gracias también para Brad y Michael por las ponencias. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas para cada uno de ustedes. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de la caja de Q&A, por lo cual me gustaría empezar haciendo entonces algunas
de estas inquietudes para ustedes. Comenzaría entonces con unas preguntas que tenemos aquí para Brad y para Michael. Dado que en las presentaciones que ustedes nos dieron lograron exponer claramente también y que coincidieron con Danilo, cómo se observa una tendencia actual a un prerequisito de que haya siempre un humano detrás de todos estos elementos creativos para poder recibir protección de propiedad intelectual. Entonces, la pregunta concreta que hacen aquí para Brad y para Michael es, ¿cómo pueden realmente la ley venir a brindar una protección para las personas que ocupan los sistemas de inteligencia artificial generativa y las creaciones que estos puedan realizar? Entonces, no sé si le gustaría iniciar a Brad o a Michael y somos todo oídos ante esta respuesta. Yeah, I mean, I think it's a good question. Me parece una buena pregunta y creo que tiene dos componentes. Está la parte de políticas legales y la parte ética y moral. Legalmente, ahora mismo, tiene que haber algún nivel de humanidad, algo que los humanos hayan hecho, una contribución humana. No solamente haber insertado un prompt, alguna contribución humana para que se pueda patentar o registrar. Lo que vamos a ver a futuro es que si las leyes no cambian, es cuál sería el nivel apropiado de contribución humana. Creo que esa es la pregunta que tenemos que ir resolviendo entre todos y a través de la jurisdicción iremos viendo. Pero para contestar la pregunta, y le dejo también a Michael contestar, moralmente, éticamente, ¿cuál es el nivel de contribución humana que queremos como sociedad? Tampoco tengo la respuesta a eso. Me parece una pregunta personal, desafiante, difícil. Muchas personas van a tener opiniones diferentes, va a pasar de la fe hasta las libertades, el rol de la creación humana. Michael, no sé si quieres opinar sobre cómo las leyes y políticas deberían proteger los intereses humanos también y la dignidad humana. Es una mejor forma de resumirlo. Pero para los que están aquí en la llamada, la ley actual requiere que haya contribuciones humanas. No sabemos cuántas. No sabemos si va a seguir a futuro o si debería. Es una pregunta abierta que los creadores de políticas tienen que resolver. No solamente lo mejor para las políticas públicas, pero también lo que es ético y moral. Yo no me siento competente de pontificar sobre esto. Si no, sería diputado o algo así. Bueno, estoy de acuerdo, Brad, contigo. Cuando tiene que ver con políticas de tecnologías, en general tecnologías, lo que vimos durante décadas y décadas, estas continúan siendo preguntas que tenemos con respecto a tecnología, etcétera. Y creo que la mejor cosa que podemos hacer es tener un diálogo fuerte como creadores de políticas y como dijo Brad, tenemos que tratar de resolver cómo ir contestando a estas preguntas. Bueno, muchas gracias. La verdad es que son perspectivas bastante interesantes y eso pues nos deja también como claros los retos que vienen para futuro de lo que la legislación debería de estar abordando y deberíamos de estar construyendo, como mencionan, a través de políticas públicas que puedan dar entonces una respuesta co-creada a través de la sociedad en todos estos temas. Tenemos otra pregunta que aplica para los tres y estas se las quiero leer, que es bastante interesante. Se nos menciona aquí el caso en el que podamos, por ejemplo, generar una imagen a través de inteligencia artificial, pero esta imagen luego es modificada a través de filtros, efectos o bien directamente por una contribución humana, ya sea, por ejemplo, podríamos mencionar que sea modificado manualmente a través de otro software de edición de imágenes. ¿Será eso suficiente para considerar que hay una contribución humana y por consiguiente sí tener una protección en cuanto a lo que ha realizado esta persona sobre esa imagen generada con inteligencia artificial?
Me gustaría iniciar esta pregunta dándole la palabra entonces a Danilo para conocer un poco la perspectiva salvadoreña y luego darle de nuevo la palabra a Brad y a Michael para conocer también la perspectiva de Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta bien interesante. Desde mi punto de vista, el trabajo por encargo, cuando hay una prestación de servicios en materia de imágenes, una compañía de una empresa de publicidad, siempre ha habido eso, siempre ha habido herramientas para ayudar a hacer eso. Entonces, normalmente quien tiene la titularidad original va a ser la persona humana o las personas que diseñan eso, ¿ya? Y normalmente el derecho patrimonial lo obtiene la empresa en virtud del mismo contrato, ¿sí? Entonces, cualquier modificación que se haga conforme a las reglas tradicionales, recordemos, en cualquier tema de derecho se necesita autorización del autor de la obra primigenia. Cualquier cosa que hagamos de una obra original para convertirla en derivada necesita autorización de la obra primigenia. Es una regla básica del derecho de autor. Entonces, ahí hay bastantes cosas que responder o poner en la mesa. O sea, hasta dónde, si me preguntas a mí si lo puede o no claro que lo puede hacer, pero habrá que ver las condiciones contractuales por las cuales él adquirió esas imágenes que recibió y que después modificó. Entonces sí, normalmente eso se ha hecho en el transcurso del derecho de autor. Lo que pasa es que ahora se hace evidentemente a mayor escala, a grandes escalas y te ahorras todo el tiempo del mundo en hacer las cosas de esa manera. Mi respuesta sería por ese lado. Perfecto, muchas gracias, Danilo. Nos gustaría escuchar también la opinión de Brad y Michael al respecto. Adelante, por favor. Yeah, I mean, I would start from the premise, Sí, yo comenzaría de la premisa de que muchas de estas hipótesis, no hay una naturaleza muy clara todavía en Estados Unidos, una naturaleza legal, no hay una respuesta aún, y eso es lo que hace que esto sea tan confuso. Estas preguntas van a volverse jurisprudencia a la larga. Mi reacción, yo creo, me dice el estómago, que así como van las cosas, una imagen que es generada puramente por inteligencia artificial no puede registrarse. Ahora, si alguien toma eso y crea un trabajo derivado, o sea, si hay una modificación, un cambio, una alteración, una transformación a esa imagen, bueno, bajo las leyes actuales, si se crea trabajo transformativo derivado, uno puede obtener cierta protección, así que no veo por qué un humano que haya hecho lo mismo sobre una imagen creada por inteligencia artificial no puede recibir protección, aunque la primera imagen original no sea elegible de ninguna protección. Lo que sería más complicado es cuál es el nivel de involucramiento humano requerido que calificaría para la autoría humana, y no sabemos. Y eso es algo que los creadores de política van a tener que ir resolviendo. Es el adagio de solamente porque se puede no significa que se debe. Si la ley termina clarificando esto, que va a llevar un tiempo, diciendo cuáles van a ser las reglas, va a quedar la pregunta picando de qué es lo correcto desde el punto de vista de políticas. No creo que sepamos las respuestas aún, o por lo menos yo no tengo las respuestas. Creo que son preguntas abiertas todavía. Yo apoyo todo lo que dijo Brad, son todas preguntas abiertas. Todavía no conocemos las respuestas. Podemos pensar en la hipótesis de cuáles serían las respuestas, pero todo esto vamos a estar debatiendo en los siguientes años. Y como dijo Brad, la jurisprudencia va a tener que ir marcando y contestando todas estas preguntas abiertas. Interesante. La verdad es que la respuesta para estas preguntas se vuelven un poco complejas con la normativa que tenemos actualmente, pero es interesante poder conocer sus perspectivas también para saber entonces por dónde van realmente encaminándose ya las normas jurídicas. Ahora tenemos aquí una pregunta más que es específicamente para Danilo Rodríguez, que aquí nos preguntan
especialmente de las oportunidades que se ven en el registro, especialmente en temas de derecho de autor para los prompts. La pregunta es concretamente si estas oportunidades de poder buscar esta protección es algo que ya se encuentra vigente o si es algo que estaría amarrado, por ejemplo, a la nueva normativa que podría llegar a entrar en vigencia aquí en El Salvador. Y antes de darle la palabra a Danilo, sí me gustaría dejarles planteadas también la última pregunta para ir haciendo el cierre en honor al tiempo de este evento, en la cual me gustaría escuchar las apreciaciones que ustedes tienen hacia el futuro. Ya vimos entonces la perspectiva internacional, cómo Brad y Michael nos han mostrado cómo los casos están sentando precedentes actualmente en el mundo. Y en esa lógica de preguntarles a ustedes, ¿cómo consideran que va a ir evolucionando esto? ¿Cómo creen que pueda ser en un mediano, en un largo plazo, que podamos llegar a acuerdos en cuanto a los niveles de protección de propiedad intelectual que pueda haber en términos de inteligencia artificial? Y lo mismo sería entonces para Danilo, que si usted pudiera darnos también, junto con la respuesta a esta pregunta que le comentaba, ¿cuál es la perspectiva que usted ve para El Salvador? ¿Cuáles son los retos principales que deberíamos de estar afrontando o estar conocedores y conscientes para entonces ir avanzando de la mejor manera en estas temáticas? Gracias, cedo la palabra a Danilo y luego quedaríamos con Brad y Michael. Muchas gracias. Bueno, la pregunta definitivamente si se puede depositar en estos momentos es no. O sea, no se puede, ¿verdad? Tenemos que esperar la nueva normativa en base a lo que hemos escuchado en esta presentación y en base a que la normativa de derecho de autor no estaba preparada para esto, pero pues se vienen los cambios que se han discutido en esta discusión, en este seminario. Y sobre lo que se viene, bueno, yo voy a ser bien breve. Estados Unidos y la Unión Europea siempre marcan tendencia en estos temas. También Reino Unido y Japón y países asiáticos van marcando la línea en cómo se va a ir regulando esto. Y lo importante ahorita es simplemente estar atentos, no discriminar esta tecnología, al contrario, potenciarla y buscar que sea una herramienta muy valiosa, que lo es, buscando el desarrollo aplicada a nuestras propias necesidades de país. Yo me quedaría con eso, pues esperando pues lo que nos diga Brad al respecto. Gracias. I think that actually sums Yo creo que eso lo resume muy bien, que no sabemos todavía, estas cosas se van a ir desarrollando. Son preguntas abiertas, preguntas vivas y ética y moralmente y políticamente hablando. No creo que nadie tiene las respuestas. Lo que yo siempre digo es que la tradición divide entre una empresa un artista o una pyme o una empresa. Las mismas empresas que están utilizando inteligencia artificial también tienen propiedad intelectual y muchas de esas empresas de propiedad intelectual que les preocupa que se infrinja. Yo creo que el desafío aquí es que todos sienten un impacto. La multitud de modelos de la industria, todo se va ajustando y los desafíos aquí en responder estas preguntas es que en Estados Unidos por lo menos hay un sistema unitario para todas las tecnologías y sea cual fuere la ley, tiene que ser inteligente para toda la economía. Imagínense lo desafiante que es tener la respuesta correcta. Así que estoy contento que esté Michael, que esté trabajando en la cámara todos los días con respecto a esto. Gracias, Brad. Yo creo que la conversación de hoy nos mostró algo que es la necesidad de que haya un diálogo robusto y continuo entre todas las partes. Sin eso jamás vamos a poder llegar al consenso o a algo común. Podemos hablar de las implicancias políticas y de cómo asegurar de que el ecosistema funcione para todos. Eso es algo que yo siempre menciono en la Cámara. Estamos tratando de que a todos les vaya bien, de facilitar el diálogo lo más que podamos, porque sí vemos los beneficios increíbles. Estamos entendiendo que a menudo la gente habla de esto y
a nosotros nos va a ir bien si lo hacemos entre todos y tratamos de encontrar la solución entre todos, no solamente a nivel local, pero también a nivel internacional, es aún más importante. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un honor contar con este lujo de ponencias de ustedes tres. Nos queda clarísimo los retos que tenemos y creo que el contar con espacios como este son precisamente algo que necesitamos para estar haciendo conciencia sobre todos estos retos y oportunidades que tenemos, especialmente en temas de la inteligencia artificial generativa. Por eso no queríamos despedirnos sin antes hacerles un atento recordatorio que este es solamente el primero de 4 webinars que vamos a estar trabajando conjuntamente CIPE y FUSADES, por lo cual esperamos que ustedes también puedan seguir las redes sociales de ambos, en donde estaremos publicando próximamente las invitaciones para los siguientes 3 eventos, que no hay duda que podrán ser también de mucha importancia porque tendrán enfoques prácticos, así como han sido para esta sesión. Así es que sin más, queremos reiterarles nuestro agradecimiento a todos los participantes de este evento. Muchas gracias también a Brad, a Michael, a Danilo, a Luisa, a todo el equipo de CIPE y el equipo de FUSADES que hicieron realidad este primer evento, y les esperen en breve un correo electrónico para todos los que han sido asistentes, en donde estaremos compartiendo también un resumen de los principales elementos que se compartieron en este evento para que puedan tener también ustedes un material de apoyo adicional al que puedan luego revisar con mayor detenimiento. Así es que muchísimas gracias a todos y con esto damos por cerrado este primero de los 4 eventos que haremos en conjunto FUSADES y CIPE. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.